Empezó a grabar, no tengo a nadie más para meter. Ahí está. Bueno, ahora sí, arrancamos. Lo último que vimos tenía que ver con eh, la cuestión de la criminología científica y cómo se estaba armando, cómo se armaba. Si recuerdan, desde aquel momento en el que empezamos a hablar de Lombroso, Ferri y Garófalo, y cómo fueron revolucionando el pensamiento penal, desplazando lo que era el eje del delito como acto de libre albedrío, es decir, poder elegir a través de la razón qué se podía o qué no se podía hacer, o qué se debía o no se debía hacer, a poner el foco para el análisis de la conducta criminal en lo que era la persona que cometía esa falta, la persona del delincuente, ya tomándolo como un sujeto determinado por factores biológicos, sociales y psicológicos, ¿sí? Y de acá, estos factores biológicos, sociales y psicológicos son lo que dieron paso al análisis de las distintas corrientes que siguieron en su momento, por ejemplo, la hija de Lombroso. Establecimos también que la escuela positiva fue la que nos había dado el modelo de estudio médico de la conducta criminal, es decir, que la tónica o el sentido con el cual había que estudiar la conducta criminal tenía que ser sobre el marco de un modelo médico donde la idea de diagnosticar al interno, la obsesión por clasificar al interno y el concepto fundacional de peligrosidad hacían que la tarea de lo que venía con el avance y la influencia que tenía toda esta corriente europea en América Latina, hacía necesario que se tenga que rastrear hasta dónde había llegado esa onda expansiva de esa teoría y las ideas, especialmente aquellas que no se suelen quedar en los libros, se terminan convirtiendo en leyes. Este tipo de pensamiento y este tipo de teorías empezaron a convertirse en instituciones de códigos penales, códigos de procedimientos, al punto tal que se determinaron y se empezaron a crear escuelas de enseñanza de criminología y me parece que si nos ponemos a pensar en el momento en el que todo esto incorpora a América Latina y empieza a influir en la Argentina incipiente de 1900, es de cierta manera, para ustedes como futuros licenciados de gestión penitenciaria, una historia que no tiene que ser tan ajena, porque es el comienzo del servicio penitenciario en la provincia de Buenos Aires, es el comienzo de la creación de las primeras cárceles o unidades penitenciarias, y es literalmente la historia de cómo se fueron construyendo esas cárceles con estos pensamientos y las lógicas que se utilizaron en las instituciones que están gestionando muchos de ustedes o que van a gestionar el día de mañana. Si en la clase de hoy de lo que se va a tratar es de tratar de hacer un viaje desde lo que fue en la Argentina la generación del 80, principios del 1900, para meternos de lleno en lo que eran los pabellones de la Penitenciaría Nacional, como primer cárcel argentina, ubicada ahí en Las Heras, en Buenos Aires, y lo vamos a hacer, como les adelanté en la última clase, analizando quizás uno de los casos más emblemáticos de nuestra historia, que hasta el día de hoy en algún punto se sigue estudiando a nivel criminológico, a nivel psicológico y a nivel psiquiátrico, en función de la conducta criminal me refiero. Eh, Porque mientras nosotros aplicábamos el positivismo, en otros lugares del mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, que es lo que vamos a ver al final de la última de esta clase, cuando veamos la escuela de Chicago, ya estaban surgiendo las teorías que iban a venir a criticar este modelo del positivismo y en algunos casos quizás más que una crítica también era darle elementos para que pudieran explicar de cierta manera que los postulados del positivismo no acababan
del todo de explicar o no encajaban del todo en el modelo que estaban propugnando de estudio de la conducta criminal. Pensemos que en la Argentina la recepción del positivismo y sobre todo por qué en particular el positivismo italiano pegó tan fuerte en la Argentina, tenemos que entender el contexto. Es decir, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, la Argentina de la generación del 80 estaba, digamos, un poco en crisis con los gobernantes de esa época, había cada vez más inmigración europea, el lema en esa época era paz y administración, y que la práctica eh, del control de las conductas criminales significaba o por lo menos se asentaba sobre la cuestión del orden y el progreso. En ese momento la Argentina era un país que estaba recibiendo mucha gente que venía de muchos lugares, con ciudades que crecían caóticamente y para colmo teníamos una élite gobernante que estaba obsesionada con esta cuestión de civilizar y modernizar a la nación, lo que en ciertos casos y en muchas críticas significaba europeizar, ¿sí? Es decir, era copiar absolutamente todo, desde las costumbres, desde las vestimentas e incluso de las leyes y las codificaciones para la regulación de las conductas. En ese contexto, el positivismo criminológico quizás fue la herramienta que les permitió hacerlo, es decir, fue la herramienta perfecta porque ofrecía una especie de respuesta científica para los grandes miedos de la época. El miedo más importante era el inmigrante problemático, ¿sí? Era al que había que sacar de las grandes urbes, y según la cuestión política del momento, estos inmigrantes problemáticos eran los que venían con ideas anárquicas, anarquistas, eh, básicamente eran los que se trataban de ralear del ejido de la sociedad, de la ciudad, que eran los anarquistas y los socialistas. Entonces, el miedo a la muchedumbre urbana y el miedo a la degeneración de la raza hizo que el positivismo argentino ofreciera una forma de clasificar, medir y controlar a la población denominada caótica. Entonces, acá es donde empezamos a tener, como pasa siempre, nuestros propios profetas locales que empezaron a adaptar esas ideas italiano-europeas, porque no solamente eran italianas, pero básicamente eran estos tres grandes autores, Ferri Garófalo y Lombroso. Entonces, el primer gran nombre que debemos mencionar es el de Ramos Mejía, José María Ramos Mejía. En este caso, Ramos Mejía no fue un criminólogo en el sentido estricto de la profesión, sino que fue un médico, fue un psiquiatra y fue un sociólogo, donde abundaba la posibilidad de que las personas asumieran eh, varias profesiones o estudiaran varias profesiones. En este caso particular, médico, psiquiatra y sociólogo. Este autor fue el gran difusor de la psiquiatría y la medicina legal en el país, y su obra clave fue el de las multitudes argentinas, hecho en el 1899. Y es este libro, chiquito también, es un perfecto ejemplo del positivismo aplicado a la sociología. Es decir, Ramos Mejía analizaba al pueblo, específicamente al inmigrante, hacía foco no en el autóctono, sino en el inmigrante, con la misma mirada con la que un médico analizaría a un paciente, por ejemplo, con histeria. Esperen que incorporo un alumno que está pendiente. Ahí está. Entonces, Ramos Mejía veía a la multitud como si fuese una entidad patológica, irracional,
sugestionable y por lo tanto, en el conjunto de esas adjetivaciones, la consideraba peligrosa. La influencia en el pensamiento de Ramos Mejía quizás fue clave por dos motivos. El primero es porque medicalizó, si se me permite la palabra, el conflicto social. Es decir, para Ramos Mejía, un anarquista, por ejemplo, no era un disidente político, era un loco moral o un degenerado. Es decir, esto le daba al Estado la justificación científica para poder reprimir, no como un acto político, sino como un acto de higiene social. Lo establece en ese libro que les comentaba recién. Incluso, y acá viene lo importante, impulsó reformas penitenciarias, es decir, abogó por un enfoque un poco más médico y humanitario para la época en el tratamiento de las personas privadas de libertad y especialmente en los enfermos mentales. Y esto acá radica en lo fundamental en la creación de instituciones de salud mental. Es decir, el, el delincuente era tratado como un enfermo, como un loco. Y Ramos Mejía preparó ese terreno intelectual. Es decir, estableció la idea de que los problemas sociales y criminales de la Argentina podían y debían ser abordados desde la medicina y la psiquiatría, no tanto de la criminología, sino que podíamos explicar la conducta fundados en la medicina y la psiquiatría. Tenemos otro autor, que se lo mencioné en la clase pasada, contemporáneo de Ramos Mejía, que es José Ingenieros. José Ingenieros es denominado como el arquitecto del positivismo penal. Y si pensamos que Ramos Mejía preparó el camino, ¿sí? Eh, o el terreno para poder hacerlo, José Ingenieros terminó, como digo siempre, construyendo el edificio. ¿Hasta acá? Sigo. Ingenieros, José Ingenieros, fue un verdadero hombre que planteaba, a diferencia de todos, y esto es lo que le valió muchísimas críticas, planteaba que uno debía ser médico, psiquiatra y filósofo para poder considerarse el padre indiscutido de la criminología moderna. Y él realmente se ubica, se pone como el fundador de la criminología en Argentina. ¿Sí? Es decir, Ingeniero lo que hizo fue, insisto, siendo médico, psiquiatra y filósofo, determinó lo que es el positivismo de Lombroso y de Fermi. Fíjense que volvemos a estos postulados del determinismo biológico y de todo lo que planteaban Lombroso y Fermi, y lo sistematizó en una doctrina un poco más coherente. Acuérdense que les dije la otra vez que incluso el primero que lo menciona a la palabra criminología en la Argentina es él, es José Quiñeros, con su obra Criminología, por allá por 1913, que fue en definitiva a partir de ahí el manual de cabecera no solamente para la Argentina, sino para toda América Latina, pero su influencia mucho más grande y mucho más importante para ustedes, quizás fue un poco más práctica, más que teórica. Es decir, fíjense, fundó el Instituto de Criminología en 1907. Y esto fue muy importante porque Ingenieros convenció al gobierno de la época de que tenían que crear dentro del sistema penitenciario nacional, era la cárcel grandota esa que por ahí, obviamente hoy solamente lo ven fotos antiguas, estaba sobre la calle Las Heras en Buenos Aires, y un instituto que estaba dedicado al estudio científico de los reclusos. Creó además, es el creador del informe, en realidad de lo que hoy es el informe técnico criminológico, en ese caso se denominaba legajo criminológico. Y este instituto, que estaba bajo su dirección,
implementó lo que era el sueño lombrosiano, justamente. Es decir, a cada interno o interna se le abría un legajo que no solamente registraba la conducta, el delito, sino que además incluía las mediciones antropométricas, es decir, la medición del cráneo, los brazos, si tenía alguna marca, alguna cicatriz, estudios psicológicos, análisis médicos y un detallado informe social o biográfico para poder determinar, recuerden la influencia del Lombroso, para poder determinar su árbol genealógico. Este quizás es el antecedente más directo del informe técnico criminológico que tenemos hoy, que manejan ustedes en las unidades, pero además agrega como un hito fundamental el determinismo y la clasificación. Es decir, ingenieros en este punto, y más emparentado con Fermi, creían en el determinismo. Si sostenía que el hombre delincuente o aquellos que cometían algún tipo de falta era producto de factores que tenían que ver con cuestiones biológicas o psicológicas o aún sociales. En su obra El hombre mediocre, que la saca en el mismo año que saca Criminología, en 1913, es una obra ya filosófica donde empieza él a mostrar su pensamiento y ve un desprecio de lo que era considerado como lo anormal y su idealización de el hombre superior. Esto en criminología se tradujo en un sistema de clasificación que separaba en los lugares, en la Penitenciaría Nacional por lo menos, separaba a los incorregibles, que eran esos, el delincuente nato que preveía lo oproso, si los incorregibles por un lado, de los corregibles, que eran los que cometían una conducta de forma ocasional, o quizás también aquellos que eran movidos eh, por sentimientos espontáneos, en este caso los crímenes pasionales y todo eso. ¿Bien? El Instituto de Criminología Penitenciaria Nacional quizás fue a lo que fue un campo de concentración de la América nazi, de la Alemania nazi. En América, este Instituto de Criminología de la Penitenciaría Nacional fue un laboratorio, ¿eh? Fue un laboratorio del positivismo argentino y no tardó en llegarle quizás a estudio uno de los casos más famosos de principio de época, claro está, que hoy todos conocemos, que es el caso del petiso de judo. Les adelanté y les digo ahora y cómo tuvo en el estudio de ese caso en particular una influencia magnífica la ciencia positivista. Es decir, justo cuando el positivismo de José Ingenieros estaba top, arriba, en su prime, como dicen, estaba en su apogeo, la sociedad argentina se vio sacudida por uno de los casos quizás conocidos, pero más atroces de la historia, que eran los crímenes de Cayetano Santos Godino, alias el Petrus Orejuela. Los hechos se dan a principios, justo a principios de 1900, entre el 1903 y 1912, cuando él mismo era un niño. Es decir, Godino cometió una serie de crímenes, pero brutales en Buenos Aires, incluso poco, hay poca data de lo que todos conocemos, solamente son los crímenes, pero además, en el estudio de su conducta, incluía el incendio de edificios, el ataque a niños pequeños y el asesinato de al menos cuatro comprobados, muchos todavía sin comprobar, y los métodos que utilizaba en la conducta criminal eran sádicos y para la sociedad de la época claramente incomprensibles, ¿sí? Es decir, no había habido antes, sí, había habido homicidios, pero no con la hazaña y en serie como lo venía o como los realizaba Santos Dumont. Cuando finalmente lo arrestan
en 1912 no fue tratado como un criminal común, sino fue entregado a la ciencia directamente, como objeto de estudio, como si atrapáramos un extraterrestre y analícenlo. Bueno, a Godino lo llevaron para este laboratorio. En nombre de la ciencia, hay una frase en ese libro, se convirtió en lo que se denomina paciente estrella del Instituto de Criminología de José Ingeniero. Y el caso fue la encarnación perfecta de la teoría positivista para quienes todavía la defendían. Los médicos y los criminólogos, incluido el propio José Ingeniero, se obsesionaron con las características físicas de Godin. Por eso es que ellos son los que lo denominaron el petiso lecudo, por sus orejas prominentes, tipo satelitales, y se ve en su legajo que además le habían medido el cráneo, la mandíbula, em, le hacían pruebas de resistencia y de insensibilidad al dolor, y se lo consideraba, desde la óptica lombrosiana, un delincuente nato que lo tenían en vivo y en directo. Esto permitió tratar de pensar si desde la psicopatía y la herencia era necesario analizar, por ejemplo, los antecedentes familiares. Y ahí lo que se pretendía hacer es buscar el momento de la mutación genética hereditaria, es decir, ¿dónde estaba la tara hereditaria? E incluso se lo diagnosticó, ¿eh? En su legajo hay un diagnóstico como degenerado, un loco moral y un psicópata, en términos de la época, ¿no? ¿Hasta acá? Sí. Pero hubo, a pesar de todo de este intento, un fracaso en el tratamiento, porque su caso demostró, o por lo menos quedó en evidencia, cuáles eran los límites del positivismo. Es decir, se intentó incluso una cirugía, una otoplastía, para corregirle las orejas. Y fue bajo la creencia lombrosiana de que sacándole el estigma físico se podría corregir la moral. Obviamente, esto fue un fracaso absoluto. Y Godino fue declarado inimputable y enviado a la Penitenciaría Nacional tras atacar a otros reclusos porque su violencia seguía e iba en aumento. Cuando yo le digo que esto marcó el fracaso del positivismo es porque la ciencia se dio por vencida en su estudio, se lo determina como una persona incorregible. Es decir, ¿y qué hace que un incorregible, según la lógica positivista, que se lo neutraliza? Sí, Godino se lo recluye, es enviado al penal de la cárcel del fin del mundo, de la Tierra del Fuego, al penal de Ushuaia, que, como les dije en alguna oportunidad, funcionaba como un depósito de los que eran irrecuperables, donde la ciencia ya no podía más, no, para el sur, para la cárcel del fin del mundo, donde terminó muriendo en el 44, en 1944, y no de causas naturales porque fue asesinado por otros internos. El caso de Godino, siempre lo traigo a colación en este momento, porque es el paradigma del positivismo en acción, es decir, la obsesión por el diagnóstico biológico, el estudio psiquiátrico, es decir, la clasificación de la persona como anormal, como irrecuperable, y finalmente la segregación perpetua como única solución de lo que es la defensa social. Eh, en cuanto al legado que esto nos deja de la peligrosidad en el código argentino. Recuerden que yo les dije hace unas clases que entre lo que fue la primera época del 1900 hasta 1920, y que justamente se da esta situación del auge del positivismo, pero dándose cuenta a finales entre el 15 y el 20, que el positivismo no da las respuestas necesarias para poder analizar todas las conductas criminales, aparece
la ideología científica que finalmente se termina convirtiendo en ley. Es decir, la peligrosidad aparece en el Código Penal argentino porque en 1921 se crea el Código Penal argentino. El mismo que sigue hasta hoy, con muchas reformas, y podríamos determinar que es uno de los códigos penales más antiguos de toda Latinoamérica, porque no han cambiado, no han mutado, se han ido emparchando, le hemos ido agregando leyes accesorias, la de estupefacientes, la de incumplimiento de leyes de existencia, los impedimentos de contacto, ciberbullying, muchas leyes penales nacionales que fueron incorporadas al código, incorporando en algunos casos figuras o tipos penales, pero lo cierto es que la base del código es el código de 1921. Es decir, si lo tuviéramos que analizar, es un código neoclásico en lo que es su estructura general. Hay mucho para allá. Su estructura general, donde respeta la idea de delito y de culpa en la estructura de la definición de la conducta criminal, la acción típica antijurídica y culpable, permita al juzgador, en este caso, o al que tenga que analizar la conducta de la persona que infringe la ley, si se dan esos parámetros de la existencia del delito o porque le falten algunos eslabones de la cadena de la definición de delito, y el factor de la culpa, esto de quizás hacerlo por imprudencia y negligencia, no con dolo, es decir, no queriendo, sino que se lo hace sin querer, pero sin embargo sin infringir la ley. Entonces, si bien está establecido sobre esta estructura neoclásica, tiene el ADN del positivismo quizás en los artículos más importantes. Veamos. El concepto de peligrosidad, esta idea de la que Ferri eh, pensaba que había que darle una respuesta penal, debía medirse no solo por el daño ocasionado, sino por el riesgo futuro del autor en causar más daño, ¿sí? O en volver a causarlo. No desde el punto de vista de la reincidencia, sino desde el punto de vista de justamente la escalada criminal en base a la peligrosidad de la persona que realiza la conducta. Entonces, ¿dónde lo vemos el fundamento o por lo menos el parámetro de peligrosidad hoy en el Código Argentino? Sencillo. En el 34, el de la inimputabilidad. Cuando el artículo 34 dice que no es punible quien no haya podido en el momento del hecho comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones, por insuficiencia de sus facultades o una alteración morbosa, está hablando en lenguaje del positivismo médico, ¿sí? Está atando la posibilidad de no poder comprender la la criminalidad del acto a factores psicológicos, psiquiátricos y médicos. Esto se deriva luego en las medidas de seguridad en el Código Penal, porque mucho más importante es que el mismo artículo 34 establece que si el inimputable es peligroso, lo dice así textualmente, para sí o para terceros, el juez puede ordenar su reclusión en un manicomio. Esto, claramente, no es una pena, es un castigo a lo que analizábamos hace 3, 4 clases atrás en el sistema retributivo de la pena, no en el sistema resocializador. Es decir, es una medida de seguridad donde a la persona se la neutraliza y es básicamente lo que postulaba Ferri, lo de los incorregibles neutralizarlos. Otro de los postulados que podemos ver en el Código Penal es el de la reincidencia, en el artículo 58 y 53 del Código Penal, porque, a ver, piensen, ¿por qué un robo, por ejemplo, o un segundo robo, si se quiere, para poder darle el carácter de reincidencia, el segundo va a tener más pena que el primero, si en esencia son los mismos hechos, la misma modalidad y la misma persona que lo realiza? ¿Por qué se entiende que
va a tener más pena el segundo robo que el primero. Y los clásicos dirían que quizás esto es injusto porque la pena debe ser por el hecho y la pena no tiene que ser por el sujeto. Pero claro, el positivismo establece que esto es lógico, que esto que ocurra así, que el segundo hecho tenga mayor reproche penal, porque el reincidente demuestra ser más peligroso. Acá viene el concepto de peligrosidad. Muestra su voluntad criminal en la persistencia del mantenimiento de la conducta reincidente y por lo tanto existe un parámetro de defensa social que exige o que postula o que propugna o que reclama, como vemos en la tele y en muchas movidas últimamente, reclama una respuesta que sea un poco más severa. También lo vemos, este concepto, y sobre todo ustedes quizás tienen mayor capacidad para ver este ejemplo, que tiene que ver con las medidas anticipadas de la ley de ejecución. Por caso, por ejemplo, de la libertad condicional. Fíjense que acá llegamos a lo que es el trabajo diario de ustedes. El concepto de peligrosidad, si bien es normalmente criticado como un concepto abstracto, como un concepto que es peligroso, y por ahí no es lo mismo peligroso para una persona que lo que es para mí. Hoy, más que del concepto de peligrosidad, y esto sucede en la 12256, se prefiere hablar de riesgo de reincidencia o pronóstico de reinserción. De hecho, ¿qué es lo que se hace? Se hace un pronóstico. Uno no sabe lo que puede llegar a ocurrir, sino que basado en ese riesgo se hace un pronóstico. Entonces, la lógica prácticamente es la misma. Es decir, cuando la ley de ejecución exige para la libertad condicional que un informe del equipo técnico establezca un pronóstico que sea favorable, porque si es desfavorable no, ¿qué piensan ustedes que se está midiendo en definitiva? Se está midiendo la peligrosidad. Se está midiendo la peligrosidad con quizás una adjetivización o un nombre un poco más moderno. Es decir, la firma de ustedes en ese informe va a estar basada en la evaluación de la persona, no del delito que cometió hace 10 años, sino en el transcurso de la persona, su factor psicológico, su factor social, su factor socioambiental, su factor educativo, su factor laboral. Es decir, como ven, quizás el positivismo, y en alguna oportunidad quizás se lo hayan preguntado, aún trabajando en el DTC o habiendo formado parte de un informe técnico criminológico, o desde la óptica del trabajo que hagan para el servicio penitenciario, lo cierto es que el positivismo no es una historia antigua en la Argentina, ¿sí? Está en los legajos, está en el Código Penal y está en la lógica misma del sistema de ejecución de la pena. Esto, si, como les decía hoy al principio, tiene un giro bastante importante. Yo no sé si recuerdan cuando hace una clase o dos clases les comentaba que cuando hay una influencia europea de estas ideas de Ferri Garófalo y compañía, y entran en América Latina, se divide en dos. Algunas ideas se van para el norte, en el sistema, en lo que es el sistema puro anglosajón, Estados Unidos, Canadá, incluso en lo que sucedía en Inglaterra, y de América Latina para abajo tenemos el sistema continental, el que impera en la Argentina. Entonces, para ver el contraste, tenemos que ver lo que se denomina el giro sociológico, que es lo que sucedía con la escuela de Chicago. Eh, Fíjense si haciendo una pausa y nos vamos para el norte, mientras en Argentina y en gran parte de Europa claramente estaban obsesionados con el positivismo biológico y psicológico, en Estados Unidos estaban haciendo una escuela de pensamiento que era completamente diferente, completamente diferente. A principios del siglo XX, la ciudad de Chicago fue lo que fue el laboratorio criminológico de José Ingenieros. Se hizo también un laboratorio de estudio de conducta criminal en Chicago,
y estaba creciendo mucho más rápido que cualquier ciudad de la historia, por el aglomeramiento de gente, por el hacinamiento de gente, llena de inmigrantes de todo el mundo, donde había una pobreza extrema, había parámetros de pobreza extrema y riqueza extrema, donde justamente el rico se aprovechaba del pobre. Y respecto de la industria, había habido cambios que claramente y por supuesto derivaban esto en las reglas mafiosas del crimen o en la organización mafiosa del crimen. Piensen en las películas del Padrino, de Al Capone. Es decir, el crimen no era el mismo que sucedía en la Argentina. Allá el crimen estaba organizado en función de justamente en cómo se daba el factor sociológico de la construcción del crimen. Y en la Universidad de Chicago, un grupo de sociólogos, que no se van a acordar los apellidos, pero son Robert Park, Ernest Burgess, suena como hamburguesa, por eso no me olvido, y Young, creo que se llama Clifford, Young de apellido. Fueron tres autores que empezaron a mirar lo que pasaba en la sociedad y establecieron que el problema no es la biología de la gente, sino que el inconveniente o el problema que influía en el comportamiento de la gente era la sociedad misma, es decir, era lo que ocurría en la ciudad. Esto es el objeto de la escuela de Chicago, la ecología urbana y las zonas de transición, donde el enfoque al que llamó ecología urbana aplicaba los conceptos de la biología como una lucha de espacio, de querer cuidar lo suyo, eh, mirando cómo había guerra entre familias, criminales, entre bandas dentro de la misma ciudad. Y uno de estos autores, Burgess, desarrolló el famoso modelo de zonas concéntricas, es decir, demostró que las ciudades crecían en formatos de anillos, como si fuese así, ¿sí? En formatos de anillos iba creciendo la sociedad y establecía que, por ejemplo, en la zona uno, que era el centro, estaba lo que se denominaba el loop, que era el centro de los negocios y lo comercial. Esto que ustedes ven en azul podría llegar a ser, o denominaba que era la zona 2, la zona de transición, que es la zona clave, ahora vamos a ver, porque es el anillo que rodea el centro, es decir, son los barrios deteriorados, con viviendas baratas, fábricas, una población en constante cambio, es decir, incluso los inmigrantes que recién llegaban se asentaban en el segundo círculo porque es más barato y porque incluso se van en cuanto puedan. Y después, por fuera, la zona obrera, los barrios de trabajadores estables. Y por último, y ya fuera de ese sistema de círculos, estaban las zonas residenciales de clase media o alta. ¿Sí? Fíjense que estamos hablando de la escuela de Chicago de principios de siglo y es lo que pasa hoy en Argentina. Hoy tenemos la sociedad, la ciudad, con su centro demográfico en el centro de la ciudad. Tenemos en la periferia de la ciudad y hacia los alrededores los suburbios. Después tenemos aquellos trabajadores que están alejados de la sociedad y por fuera aquellos de mayor poder adquisitivo que viven en countries alejados, en la Ruta 2, en countries en casas de tipo club de campos cerrados. Es decir, la misma estructura que se planteaba allá está ocurriendo hoy en la Argentina. Y sobre todo hay una cuestión que descubierta por estos autores, que al mapear, ¿sí? Una vez que se determinaba concéntricamente dónde estaba ubicada la gente, al mapearlo, eh, es decir, el mapa del delito, lo que hoy conocemos como el mapa del delito.
iban estableciendo, a medida que iban ocurriendo determinados hechos criminales, iban estableciendo el mapa del delito y al mapearlo, esto fue muy revolucionario porque las tasas de delincuencia siempre eran más altas en la zona 2 en la de la transición, sin importar a qué grupo era el que pertenecía ahí en ese segundo anillo. Por ejemplo, había gente que donde vivía ahí, en el caso de Chicago eran muchos alemanes, pero por ahí en el Bronx era donde vivían gente de raza oscura. Es decir, ahí había por lo general mucha delincuencia. Y una vez y estas son las ideas de hacer, se los trasladó, se los segregó, claramente las tasas comenzaron a bajar. Pero cuando las tasas comienzan a bajar, y acá venía lo del movimiento sociológico, aparecen otros, por caso, cuando los alemanes que vivían en Chicago, en la zona, en esta segunda zona, se van, que eran los problemáticos, vienen los irlandeses, los reemplazaron los irlandeses, y las tasas criminales volvieron a subir. Se mudaron y sus tasas bajaron. Los polacos, los italianos, los afroamericanos, y el patrón se venía repitiendo. Esto claramente es una explicación sociológica de muchas películas que, por ejemplo, en Netflix yo todavía no sé si está, es de Robert De Niro que se llama El Irlandés, que la hace con Robert De Niro y Al Pacino, cuenta justamente esta historia, pero hay un montón de historias largas del Padrino, historia del Bronx, que cuentan esta historia de cómo se asentaban italianos, grupos italianos, mafias irlandesas, mafias alemanas, que manejaban incluso la economía de esta segunda zona. Y en el momento en el que eran desalojados por otros grupos criminales, prácticamente el designio criminal continuaba. Entonces, ¿esto a qué llevó a la escuela de Chicago? A quienes pensaban en el análisis de la conducta criminal de estos factores. A que realizaran una conclusión que fue realmente demoledora para lo que era el positivismo lombrosiano. Y planteaban que no era la sangre o la raza la que causaba el crimen, sino el lugar en el que se encontraban. ¿Sí? Es decir, en la zona 2 en este segundo círculo concéntrico, lo que existía era una profunda desorganización social. ¿Y esto qué significaba? Que había instituciones débiles, no había una comunidad como la conocemos hoy. La escuela era mala, las familias estaban desbordadas, las iglesias claramente no tenían influencia, había una ausencia de control social informal, es decir, los vecinos prácticamente no se conocían, no se cuidaban entre sí, ahí funcionaba el famoso que dirán cuando te metas, y sobre todo la transmisión cultural, es decir, el crimen pasa a convertirse en una tradición. Los jóvenes aprenden las técnicas y los valores de la delincuencia de los jóvenes mayores y no de sus padres. Esto lo vamos a ver después cuando veamos la sentencia. El método de la escuela de Chicago también fue innovador, porque usaban la observación participante, es decir, los estudiantes que formaban parte de esta escuela y hacían estos estudios, iban a vivir a esos barrios, se entremezclaban con la gente, hablaban con estas pandillas y hacían lo que denominamos las historias de vida. El impacto social era tremendo, porque la escuela cambia el foco, la escuela de Chicago cambia el foco. Y la culpa ya no es del individuo degenerado, sino de la sociedad que genera esas zonas desorganizadas que generan, producen delincuentes. Es decir, la solución, o por lo menos lo que veía en la escuela de Chicago, que la solución no era la eugenesia, recuerden el concepto que tuvimos en la clase pasada, o la cárcel virtuaria, como pasaban con los hombres, sino la intervención comunitaria. Es decir, lo que pretendían eran crear centros juveniles para poder mejorar las escuelas, para poder organizar a los vecinos. Eh, Esto, y con el tiempo, llega
a algo muy importante que se llama tensión estructural. Esto es muy importante, porque quien lo postula, que es Robert Merton, establece o acuña por lo menos el principio de anomia. Esto es muy importante porque lo vamos a volver a ver y lo van a ver en otras materias también. Piensen en que si la escuela de Chicago planteaba que el problema era el barrio, este autor, este sociólogo, Merton, establecía que están mirando muy de cerca. Es decir, el problema no es solo el barrio, el sistema es eh, el problema. eh, es más complejo porque el sistema es más completo. Es decir, Merton era un funcionalista, además, y partía de una pregunta simple en lo que era su estudio. Es decir, ¿para qué sirve o qué función tiene la delincuencia? Y la respuesta es brillante. Merton toma el concepto de anomia para partir de su estudio. ¿Sí? ¿Qué es la anomia? Es la falta de normas. ¿Sí? Sin normas, sin ley, que es acuñada por Durkheim, el principio de la anomia, Emil Durkheim. Pero este autor Merton le da un giro. Para Merton, la anomia no es solo la falta de normas, sino una fractura en la estructura social. Establecía, por ejemplo, que la sociedad occidental, y especialmente la norteamericana, nos imponía una serie de metas culturales que eran universales, ¿no? Y que la principal era el sueño americano, como decían todos, éxito, dinero, estatus, una casa, un auto, su terrenito. Pero al mismo tiempo la sociedad nos planteaba que había medios legítimos para tomarlos, para hacerlos trabajar, estudiar, ahorrar, a todo evento relacionarse con un banco. El problema, dice Merton, es que la sociedad glorificaba esas metas para todo el mundo sin distinción, pero distribuye los medios legítimos para poder tenerlos en forma desigual. Entonces, la anomia o esa tensión que se daba es un cortocircuito que siente una persona cuando no puede llegar a cumplir con ese parámetro del éxito que la sociedad establecía. ¿Sí? Es decir, ve que por un lado le dicen, para ser un buen ciudadano tienes que tener todo esto, pero la misma estructura social le empieza a cerrar las puertas para lograrlo legítimamente porque nace pobre, porque vive en un mal barrio, por discriminación o por lo que fuera. Entonces, se plantea Merton que en casos como ese, para que no radique la conducta en querer salir a robar, en querer realizar una conducta criminal para cumplir con esas metas de éxito social, Merton establece que esa tensión, las personas que están a punto de tener esa inclinación por realizar una conducta criminal, pueden adaptarse de 5 maneras. Y esto quizás es lo que ustedes ven casi todos los días también, en la conformidad. Es decir, tenemos conformidad, innovación, ritualismo, retraimiento y rebelión. Fíjense que en cuanto a la conformidad, el ciudadano considerado normal aceptaba las metas, quería el éxito y aceptaba los medios. Veía a la universidad, al trabajo, como un pilar de la sociedad. Y en cuanto a la innovación, se aceptaban las metas, es decir, se quería tener dinero, estatus, su propia casa, su autito, su familia, pero la persona empieza a rechazar los medios legítimos porque no tiene acceso o porque no quiere usarlos o por la falta de trabajo. La gran pregunta era entonces, ¿cómo conseguía la plata? Bueno, innovando, plantea este autor. Es decir, quizás de cierta manera es el delincuente utilitario, el ladrón, el estafador, el narcotraficante, es decir, buscaban el mismo sueño que el conformista, pero por una vía mucho más rápida, o la única que encontraba a su alcance que eh, también podía derivar en el tráfico de whisky, en el tráfico de cigarrillos.
que era lo que se daba básicamente en esa época. En cuanto al ritualismo, al retraimiento y a la rebelión, también son partes de estas 5 maneras de adaptabilidad para no cometer las conductas criminales, pero la teoría de Merton, si bien es considerada como potente y una de las más importantes, y nos dice que el crimen no es producto de una biología normal, criticando duramente al Lombroso, establece que es la respuesta normal de una persona normal a una situación social anormal. Va de nuevo. Merton establece una frase que por lo general es de cabecera y está en el prólogo de muchos libros de criminología, y establece que el crimen o la conducta criminal no es producto de una biología anormal como planteaba Lombroso y todos los seguidores, sino que es la respuesta normal de una persona normal a una situación social anormal. Y acá es donde se ve justamente el postulado de Merton, la tensión entre lo que eran las metas y los miedos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, sigo. Y por último, que es un concepto que tenemos que ver en este tema, en la clase de hoy, que tiene que ver con la desviación o el concepto de desviación y de subcultura. Tomado de las ideas de Merton, muchos autores tuvieron la puerta abierta para analizar cómo estas personas innovadoras o rebeldes, los que no se adaptaban, se iban organizando. El concepto de desviación, dividido en desviación primaria y secundaria, permitía entender que desviado era cualquiera que se alejaba de la norma social, de la norma presupuesta, del deber ser. Pero un autor, Edwin Lerner, introdujo lo que es una distinción vital en esta cuestión, cuando divide la desviación primaria de la secundaria. La desviación primaria es el acto inicial, es decir, el adolescente, por ejemplo, que roba una cerveza, ¿no? La persona que invade una propiedad eh, para robarse un sifón, algo que tiene en el afuera, no tipo escruche, ¿no? Sino que roba algo que hay fuera de la casa. En realidad no roba, es un hurto, técnicamente hablando. Entonces, consideraban que la desviación primaria es un hecho aislado y que la persona no lo ve como parte de su identidad, es decir, no lo ve como algo necesario y se critica diciendo, bueno, fue una estupidez, me mandé una macana. Pero el problema está cuando la desviación se torna endógena, que es la secundaria, y esto es lo que pasa después de que el sistema reaccione. Es decir, cuando la sociedad, ya sea la policía, el juez, la escuela, incluso el mismo servicio penitenciario, etiqueta a esa persona como delincuente, chorro, pibe problemático, es decir, la desviación secundaria es cuando el individuo acepta tener ese mote, esa etiqueta, y reorganiza su vida en virtud y en base a esa identidad que le fue dada. Esto, que quizás lo van a ver también en otras materias con mayor puntualidad, se llama el Labeling Theory, que es la teoría del etiquetamiento. Acá quizás es crucial simplemente mencionarlo, que en sus informes, en sus clasificaciones, son actos de etiquetamiento, es decir, increíblemente poderosos que pueden querer reforzar la misma identidad de la persona a la que en definitiva se está analizando. El hecho de poder determinar con etiquetas eh, cómo es la construcción social de una persona implica muchas veces esta cuestión de
caer sin querer en la teoría del etiquetamiento y que la persona crea esa etiqueta que le es impuesta. Esto nos deriva en la teoría de las subculturas delictivas, donde hay una crisis, o se empieza a ver una crisis del ideal rehabilitador. Es decir, los programas de tratamiento que se hacían en Estados Unidos, eh, que eran herederos del positivismo y de la sociología en cuanto a lo tratamental, no parecían funcionar. Entonces hay un informe, el Martinson Report, que en Estados Unidos concluyó en gran medida de que nada de lo que se estaba haciendo funcionaba para rehabilitar a una persona. No olviden, a ver, el contexto político en el que se da esta cuestión era la época de Nixon, Reagan, Thatcher, y había un auge de el conservadurismo, es decir, se desconfiaba de las explicaciones sociales, se le echaba la culpa a la sociedad y quería volverse, dejar de lado la influencia del análisis de la influencia de lo social para volver a criticar y a poner el énfasis en lo que era la responsabilidad individual. ¿Sí? Y esto dio lugar a dos corrientes que revivieron el foco del individuo, es decir, fueron de nuevo al individuo, pero de una forma muy diferente de lo que ocurría o lo que veníamos viendo hasta ahora, que era la teoría de la elección racional. Es decir, acá lo que planteaban era, olvídense del determinismo biológico y de la atención social. Si acá la persona delincuente, el que comete la conducta, no es un enfermo ni una víctima, es un actor racional que elige hacer lo que en definitiva termina haciendo. Es decir, dice esta teoría que este tipo de personas cometen el delito porque hace un cálculo de costo-beneficio. El beneficio, por ejemplo, es cuánta plata voy a sacar, qué estatus me da. Y en cuanto al costo es, ¿y qué tan probable puede ser que me agarren? ¿O cuántos años me pueden llegar a dar? ¿Sí? Si es que verdaderamente lo agarraban, porque dentro del costo era la posibilidad justamente de que no lo agarraran. Y esto llevaba a que cuando una persona zafaba una vez, zafaba dos veces, zafaba tres veces, esa repetición de actos criminales lo hacían propios de una conducta. Acá entonces el individuo ya elegía, ya no era movido socialmente a la realización de determinadas conductas. Y concluimos con esto para que la clase no se haga tan extensa. Vimos un recorrido de casi un siglo de criminología. Y miren por ejemplo, lo que planteamos de Lombroso y de Ingenieros en Argentina, donde hablamos de que el delincuente es un enfermo o es una normal, y que había que diagnosticar, clasificarlo y neutralizarlo. En la escuela de Chicago, para que vean la comparación, nos decía que el delincuente era el producto de un barrio desorganizado y que había que intervenir y reorganizar. Después viene Merton y nos dice que el delincuente no, es un individuo innovador que responde a una sociedad que es injusta y que lo lleva estructuralmente a cometer el hecho. Y por último, en las subculturas nos plantean que el delincuente es un miembro de un grupo, pero con valores racionales, valores propios y de libre albedrío. Podría elegir lo que quería o no quería hacer. ¿Sí? Entonces, ¿saben qué es lo más complejo de todo esto? Que ustedes quizás en su trabajo diario en el servicio penitenciario, acá en la provincia, van a tener que luchar constantemente con todas estas teorías al mismo tiempo. Esa es la importancia de que quizás vean esta materia en la licenciatura, porque hoy en día nuestro sistema es un sistema híbrido de todas ellas. Tenemos el legajo criminológico, que van a escribir eh, y esto es una herencia del positivismo de José Ingenieros. Tenemos el informe para la libertad condicional que evalúa el pronóstico de la peligrosidad de Ferri, el artículo 52. Tenemos los programas de tratamiento que intentan rehabilitar y son herencias del positivismo y de la sociología. Tenemos algo que es muy común,
el régimen de progresividad de la pena, que asume que el interno puede ir cambiando, es decir, lo opuesto al determinismo lombrosiano de que no iban a cambiar porque era biológicamente predispuesto. Después tenemos la subcultura tumbera, es decir, con la que van a ir a negociar todos los días. Es un ejemplo vivo de la teoría de Merton y las subculturas. El estigma del ex convicto, es decir, que le impide conseguir trabajo una vez recuperada su libertad, es la prueba de la teoría del etiquetamiento. Y ahí salió el chorro, y si estuvo en cana por algo será, andás a ver qué delito cometió. Y sobre todo las políticas de mano dura que constantemente viene pidiendo la sociedad, se basan en la elección racional. Quizás el desafío que tenemos como operadores del sistema, yo como abogado, ustedes como parte del servicio penitenciario, no es encontrar cuál es la teoría que encaje o la teoría verdadera. Es decir, creo que el desafío que nos podríamos plantear, y vamos a retomar la clase que viene, es el de poder comprender que cada una de estas teorías ilumina una parte de la verdad y que el rol como gestores penitenciarios va a ser navegar esta complejidad con las herramientas que tengamos, la ley, el profesionalismo, el rigor técnico y sobre todo lo que veníamos, lo que normalmente hablábamos, que tenía que ver con la carencia o la suficiencia de recursos. Si no hay recursos para poder llevar a cabo todo esto, claramente el sistema va a ir al fracaso. En los recursos que tengan que ver con la necesidad de un mejor sueldo para el personal estable, más personal o más cárceles. La decisión de política penitenciaria o criminal que se tome es básicamente la que va a marcar el futuro que nos espera o que les espera como servicio penitenciario. Ojalá todo esto cambie y hasta acá llegamos con la clase de hoy.